empadronamiento. Habla en estos momentos el presidente Gabriel Boric luego de la reunión con José Antonio Kast. Escuchamos. Y la continuidad que tenían que tener las propuestas de la Comisión de Paz y Entendimiento. En tercer lugar, la situación de los migrantes que habían entrado de manera irregular y el proceso de empadronamiento y cuáles eran los pasos a seguir respecto de esto, que me parecía que era una decisión que había que tomar en conjunto y que principalmente le iba a corresponder a su administración. Y, además, la situación del cable chino, puesto que, ante una tramitación normal de una solicitud de concesión, habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen. Y que me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversado entre la administración saliente y la administración entrante. Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a 3 funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz. Ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible. Acá, por parte de nuestro gobierno, y quiero ser muy claro en esto, siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras, tienen continuidad. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno seguimos plenamente disponibles, por el bien de Chile, que es lo que a mí por lo menos me convoca, a tener todas las reuniones que sea necesario, con toda la transparencia que corresponde, en todos los temas, para poder realizar un buen traspaso que esté a la altura de lo que Chile se merece. Hemos visto una actitud distinta, espero que esta se modifique en la semana que queda, pero independiente, yo le transmito a Chile que por parte nuestra existe toda la voluntad. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra, que en todo momento, por parte de nuestra administración, ha existido plena disposición y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Y seguiremos trabajando en esa línea. Muchas gracias. Bien, escuchamos ahí al presidente Gabriel Boric. No sé si tenemos a Andrea. Andrea, te escuchamos. Bueno, una declaración muy tensa. Sí, vamos a intentar. Ministros. Ahí estaba la palabra. Bien, vamos a apoyar a Andrea Pino mientras se mueve por el Palacio de la Moneda para buscar reacciones. Entendemos que está buscando al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, luego de esta declaración. Andrea, bueno, ya te tenemos en pantalla. Inesperada, 22 minutos de una reunión que se vaticinaba iba a ser larga por la cantidad de temas que conversamos previamente y que termina de manera abrupta, dice el presidente Gabriel Boric en un tono muy llamativo, enojado me atrevería a decir, y se suspenden también las bilaterales que habían con los ministros salientes y entrantes. Cuéntanos tú, bueno, lo que está pasando particularmente en el Palacio de la Moneda luego de estas declaraciones, la verdad es que inesperadas, por decirlo menos.
Sí, dijimos y lo adelantamos, esto iba a ser tenso. Muy. Pero esto no lo vimos venir. No, en ningún fue caso. definitivamente algo que nos tomó por sorpresa. No se alcanzó ni a instalar el podio ni un micrófono. Los periodistas ustedes lo vieron, un poco la puesta en escena que fue completamente improvisada. Pero salió inmediatamente el presidente de la República a asumir la vocería y a dar toda esta declaración que también de nuevo nos toma por sorpresa. Una reunión, primero bilateral, que sabíamos tenía un margen entre las 8 y las 8:30 y no alcanzó a durar, me atrevo a decir, ni 20 minutos, entre que se instalaron probablemente y salió el presidente de la República, Gabriel Boric, junto a su equipo de ministros a decir, y seguramente tú ahí alcanzaste a tomar nota, Natalia, sí, a entregar una cronología de los hechos. Y exacto. Aquí hay un tema muy relevante que tiene que ver con que dice que cuando se desata esta crisis, estando él en Isla de Pascua, intentó comunicarse con el presidente electo. Y sin embargo esa llamada o esas llamadas, dice el presidente de la República, no fueron respondidas. Y no por problemas de comunicación, dice, exacto, sino por falta de voluntad. Habla de falta de voluntad. Y es una situación extremadamente grave, entendiendo que aquí hay dos versiones de dos autoridades, una en ejercicio y otra que está por asumir, que están completamente enfrentadas. Y lo que dice el presidente de la República es que el presidente electo llegó a esta reunión exigiéndole que se retractara de la versión de haberle comunicado el tema del cable submarino o de haberle planteado que estaba dentro de los temas a tratar en alguna de estas reuniones. Dice el presidente de la República, llegó exigiendo que me retractara y eso no va a ocurrir. Y es extremadamente grave también el tono finalmente en el que están ambos equipos y en que están el presidente de la República y el presidente electo, con dos versiones completamente encontradas sobre esta situación. Y seguramente, otra vez, tú alcanzaste a retener la cronología, pero él con fechas se refiere a cómo fue evolucionando esta comunicación sobre este tema que se ha transformado en el centro de este traspaso y de este próximo cambio de mando. Claro, empezamos a escuchar al presidente Gabriel Boric y empezó a enumerar una serie de temáticas, ¿no? Situación de migración irregular, en fin, empieza a hablar de una serie de cosas que estaban en la agenda, hasta que llega al cable chino y ahí el tono comienza a cambiar completamente y hace esta cronología, ¿no? Dice, yo a mediados de febrero estaba en una actividad por mi calidad de presidente en Rapa Nui, me entero de todo lo que ha ocurrido, particularmente con las sanciones a autoridades del gobierno por el cable chino, entre ellas a quien vemos en imágenes la revocación de la visa del ministro Muñoz. Intento llamar en muchas ocasiones al presidente electo José Antonio Kast para informarle de esta situación y claro, tú lo recalcabas, el presidente dice no hubo problemas de comunicaciones, no porque yo estaba en Rapa Nui no pude comunicarme, sino que hubo falta de voluntad por parte del presidente electo. Ahora, el presidente Boric ha dicho que se ha hecho todo lo posible para un cambio de mando como corresponde. Dice él que sigue disponible, pese a lo que acabamos de ver, para el bien de Chile, dice el presidente Boric, y cambia el tono, me atrevería a decir, Andrea, cuando dice, pidió que me retracte y yo no lo voy a hacer, porque acá evidentemente hay alguien que está faltando a la verdad y lo conversábamos también más temprano, ¿no? Por las declaraciones también emitidas previamente por el futuro ministro del Interior, que también dijo que lo que había señalado el presidente Gabriel Boric respecto a esta comunicación relacionada con la polémica del cable chino no había sido tal. Compleja el escenario, Andrea, porque lamentablemente todos esperamos que un traspaso de mando se haga de la manera más protocolar posible, entendiendo que hay tantos temas sensibles para nuestro país y que termine de esta manera, la verdad es que llama la atención. Hicimos una antesala larguísima antes de esta declaración del presidente Boric con una serie de tópicos, sabíamos que iba a ser una reunión tensa, pero en ningún momento se nos pasó por la cabeza, no sé si hablo por ti, de que después se cronometran 22 minutos, esto haya finalizado y de esta manera. Yo no sé si el presidente electo continúa en el Palacio de la Moneda o si pudiéramos escuchar alguna declaración de la contraparte para saber realmente cuáles son las dos posturas. Bueno, hay que esperar. La oficina del presidente electo seguramente hoy debería haber alguna comunicación respecto de lo que ha sido este encuentro. Se fueron ya, acá, ¿no? Tenemos la versión del presidente de la República.
suponemos que se fueron porque nosotros estamos aquí en el patio de los Naranjos, lejos de la salida, ni siquiera los vimos salir. Fue muy abrupto, la verdad, la salida del presidente de la República junto al equipo de ministros que lo acompañaba a comunicar que esta reunión no continuaba y que se veía interrumpida por esta exigencia, dice él, que hace el presidente electo de retirar la declaración que había hecho el presidente de la República sobre los temas relacionados al cable chino. Y dijo, y eso no va a ocurrir. Luego, Natalia, y esto también es una afirmación, lo voy a parafrasear lo más responsablemente, pero luego el presidente de la República dice, en los próximos días van a escuchar que hay una serie de desinformaciones, que hay falta de transparencia, y él lo descarta. Adelantándose a la que probablemente va a ser la estrategia, dice. Estrategia comunicacional de la oficina del presidente electo. Yo no tengo dudas, Natalia, dada nuestra tradición democrática, que el traspaso, o más bien que el cambio de mando el próximo 11 de marzo va a ser impecable, porque aquí hay una cuestión de protocolo y hay una tradición republicana, en el estricto sentido de la palabra. Pero no recuerdo una relación tan tensa en la antesala de un cambio de mando y donde sea tan difícil recomponer las relaciones finalmente entre ambos equipos y entre ambos presidentes, el presidente de la República y el presidente electo, porque estamos ante dos versiones completamente opuestas de una misma situación. Ahora, ojo, y aquí estas cosas van a tomar probablemente una relevancia muchísimo mayor, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hubo una reunión de cancilleres, del canciller y del futuro ministro de Relaciones Exteriores. Ese encuentro se concretó, no tengo aquí anotada la fecha, no la retengo tampoco en mi cabeza en este minuto, pero en esa reunión se habían traspasado documentos y eso es muy relevante. Hoy día el papel también adquiere una importancia porque en ese traspaso de documentos hay una versión que dice que iba el tema del cable submarino, no con la advertencia en materia de seguridad, esta advertencia que se levantó sobre la vulnerabilidad de la seguridad nacional, pero sí iba como tema. Y aquí todos estos detalles van a cobrar relevancia cuando empecemos a hacer una revisión de esta controversia, finalmente, de estas posturas tan disímiles, tan alejadas y me atrevo a decir irreconciliables entre lo que dice el presidente de la República y lo que sostiene la oficina del presidente electo. Porque recordemos también, ayer habló el futuro ministro del Interior y dice, el presidente electo no estaba informado, no tenía conocimiento, y es en esa línea en que hoy el presidente electo, José Antonio Kast, llega a esta reunión a decirle, de acuerdo a las palabras del presidente de la República, que se retracte sobre el conocimiento que habría tenido sobre este tema. Bueno, es una controversia grande, habrá que empezar a revisar documentos, reuniones, todas esas bilaterales que se realizaron, porque aquí, ante dos versiones tan distantes, habrá que empezar a revisar cada detalle para concluir qué pasó exactamente, qué sabe cada uno, qué está más cerca de la verdad. Así que por eso cada detalle va a ser muy relevante de aquí en adelante, revisando este episodio, que sin duda va a marcar este traspaso de mando y este cambio de mando también. Andrea, hagamos algo de cronología, particularmente con este tema, porque también lo conversábamos más temprano. La necesidad de esta última reunión previa al 11 de marzo nace desde la oficina del presidente electo, que solicita y después emite una declaración pública señalando que le han pedido una última reunión al presidente Gabriel Boric, no solo a él, sino que aparte de su gabinete, carteras muy sensibles, entre ellas Cancillería y Transportes, para orquestar todo de cara justamente a este traspaso. Hasta ahí todo bien. Luego vienen las declaraciones del presidente en ejercicio, el presidente Boric, a Mega, donde señala que hubo este intento de comunicación. Lo conversábamos más temprano y él lo relata también en esta declaración que vimos hace instantes, de que de su parte, él desde Rapa Nui intentó comunicarse en muchas ocasiones con el presidente electo para manifestarle esta situación del cable chino, luego de que parte de las autoridades, entre ellas el ministro Muñoz, fueran sancionados con sus visas para ingresar a Estados Unidos, y ahí él habla de falta de voluntad. Y esperábamos la respuesta de la oficina del presidente electo, que finalmente ayer es dada por Claudio Alvarado, quien es el futuro ministro del Interior, y dice que evidentemente eso no es real y aquí hay alguien que está faltando a la verdad. Es por eso que es interesante hacer esta antesala, porque finalmente explica lo que vimos hace instantes, Andrea.
Sí, tenemos parte de las declaraciones del presidente de la República hace instantes en el Palacio de la Moneda. Estas declaraciones cobran mayor relevancia teniendo en cuenta que seguramente, muy probablemente vamos a tener una reacción luego desde la oficina del presidente electo. Revisemos lo que dijo el presidente Gabriel Boric. El presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra, que en todo momento por parte de nuestra administración ha existido plena disposición y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Ya. Información desde la oficina del presidente electo, Natalia, a las 11 de la mañana. El presidente electo se va a referir a esta reunión, a su interrupción y a los motivos que llevaron a interrumpirla. A las 11 de la mañana, en la oficina del presidente electo, el presidente electo José Antonio Kast se va a referir a esto. Queda todavía, así que por eso nuevamente cobra mucha relevancia la declaración que acaba de hacer el presidente de la República, porque luego tendremos que contrastarla probablemente con la declaración que haga el presidente electo sobre este mismo encuentro. Y de nuevo, toda la información de los días previos, las reuniones, las bilaterales, el material que se compartió en Cancillería, en las reuniones de transportes, lo que exponga el ministro de Transportes y Telecomunicaciones ayer en la comisión de la Cámara, hoy en las instancias correspondientes nuevamente en el Congreso Nacional. Todo eso cobrará cada minuto mayor relevancia, teniendo en cuenta otra vez, y lo reiteramos, lo distante que están ambas versiones, lo que ha expresado el presidente de la República aquí en el Palacio de la Moneda, lo que ha expresado ayer el futuro ministro del Interior, y en definitiva lo que va a expresar la oficina del presidente electo, porque lo acaba de decir también el presidente de la República. Dice textual: van a hacer acusaciones de falta de información, de mentiras, y eso es falso. Claro. El presidente ahí esboza que pudiera ser incluso una estrategia de la oficina del presidente electo de cara al traspaso de mando, ¿no? Tengo acá la declaración que emitió el futuro ministro del Interior el día de ayer, cuando desdice las palabras del presidente Boric en Mega. Y dice lo siguiente, Claudio Alvarado: el presidente electo nunca fue informado ni tomó conocimiento de esta situación que dice relación con el cable chino. Aquí no hubo información ni se transparentó nada en particular. Mañana, es decir, por hoy día, hay una reunión y será el minuto de conversar este tipo de situaciones, pero vimos que ni siquiera hubo espacio para eso. Alvarado continúa, dice: nos llamó la atención la declaración del presidente diciendo relación que sí había tratado de notificar. Dice él, porque hay dichos que no se ajustan a la verdad, pero no es el minuto de profundizar en ello, porque mañana, insistimos, la reunión de hoy día, tenemos una reunión a primera hora, será el momento, pero vemos, Andrea, que ni siquiera hubo espacio para aquello. Tú nos decías entonces, a las 11 de la mañana debiéramos tener la respuesta o la contraparte por parte de José Antonio Kast respecto a lo que ocurrió particularmente durante esta mañana. Esa declaración va a ser, entiendo, en la oficina del presidente electo, en la comuna de Las Condes, porque ya está sumamente claro que todos quienes van a ser parte del futuro gobierno, entre ellos José Antonio Kast, han abandonado rápidamente la Moneda luego del término abrupto de esta reunión. Sí, así que a las 11 la oficina del presidente electo, nosotros nos vamos a mover para seguir también esa declaración. Será el propio presidente electo quien se refiere a esto, así que sin duda se eleva todo esto a las más altas esferas finalmente, porque hay un presidente en ejercicio y un presidente electo acusándose recíprocamente de faltar a la verdad. Y son dos versiones completamente encontradas sobre una misma situación. Se había criticado que se había entregado información de manera espaciada o no se había entregado información parcial, suficiente, sí. Fragmentada, parcial, exactamente.
Sin embargo, ahora esto se eleva definitivamente, claro, en donde ambos se están acusando de faltar a la verdad, Andrea, por diferentes vías. Lo ha hecho directamente el presidente de la República y ayer lo hacía el presidente electo mediante su futuro ministro del Interior. eso que dices tú sería clave, ¿no? Porque la oficina del presidente electo ha denunciado eso, que se ha entregado información de manera parcial y fragmentada y que no tienen ellos una real magnitud de lo que significa este cable, que ha generado una polémica de proporciones con Estados Unidos y las autoridades en ejercicio, y también la política que debe tomar el futuro gobierno en relación a este hecho. Ahora, siempre en esa línea, hagamos un poco de cronología, porque fíjate tú que el pasado 3 de febrero hubo una bilateral entre el canciller entrante y saliente, Alberto Van Claveren, y Francisco Pérez Maquena, donde sí se tocó el tema del cable chino, pero ahí todavía no estallaba este conflicto, no había sido un problema. Seguramente fue dentro de los tópicos que se tocaron en una reunión que debe haber tenido muchos otros también. Pero quizás también por ahí va la cosa, ¿no? Que desde el lado de presidencia en ejercicio se dice sí, nosotros hemos entregado información en distintas instancias, entre ellas esta comunicación que dice el presidente Boric intenta tener una vez que estalla el conflicto, y las previas también, como esta reunión del 3 de febrero. Pero por otro lado, y seguramente va a ir en la línea de lo que vamos a escuchar a partir de las 11 de la mañana, está esta versión de la oficina del presidente electo que dice sí, quizás hemos tenido información, pero no de la real magnitud, y ha sido de manera fragmentada, y no solo con este tópico, sino que también con otros varios, ¿no? Pero me llama también la atención el tono que utilizan para pedir esta última reunión, porque no, cuando se hace ese llamado desde la oficina del presidente electo, nunca previmos algo de esta magnitud, que iba a haber un choque confrontacional al punto de terminar una reunión en 20 minutos, ¿no? Pero bueno, es todo parte, Andrea, de la antesala, pero sí es cierto que el pasado 3 de febrero hubo una reunión de cancilleres donde sí se habrían entregado antecedentes de este cable chino, pero no habíamos tenido todavía el estallido de la polémica que ocurre a mediados del mes de febrero. Sí, es que es una declaración, de nuevo, Natalia, para quienes se están sumando, incorporando, es una declaración que nos toma por sorpresa al punto que ni siquiera se había instalado un sistema de audio. No estaba previsto que esta reunión terminara tan abruptamente, y eso obligó a los periodistas a poner directamente el micrófono, algo que es muy inusual en el Palacio de la Moneda, donde todo está muy programado. No se alcanzó a poner ni siquiera el sistema de audio, tuvimos que todos también tratando de no entorpecer, las cámaras estaban instaladas, pero para no entorpecer, los periodistas nos agachamos para poder obtener la declaración, no meternos entre medio de la imagen, y fue inesperado completamente desde todo punto de vista. Fue muy rápido también, porque generalmente hay una advertencia, y te diría que transcurrieron apenas segundos entre que el equipo de presidencia nos dijo viene el presidente a entregar una comunicación, y vimos al presidente, pero prácticamente al instante, bajar por la escalera junto a su equipo de ministros que lo estaba acompañando o lo iba a acompañar en esta reunión ampliada, que finalmente no alcanzó